Entonces, en el estado de Nuevo León, ¿por qué la tienen prohibida la preventa? Lo que colapsó esto fue la pandemia. Tengo por lo menos 35 años que soy licenciado en Ciencias Jurídicas. Tengo varias empresas en el ramo inmobiliario. También soy periodista. Estás más posicionado como un activista. Entonces me buscan aproximadamente 4 o 5 afectados y nos dice: ayúdenos porque nadie nos puede ayudar y esto tiene 5 años. ¿Cómo no? O sea, lo vamos a analizar. Por ejemplo, en este caso, esta empresa que se llama Proyecto 9 tenía 8 edificios con más de 2,000 personas afectadas. Solo esa empresa, de los 8 edificios, 6 edificios ni siquiera habían iniciado, y pues nos damos cuenta que estaba colapsado en un vacío legal. Pues decía alguien: oye, yo compré un departamento de 70 metros en 2 millones de pesos, y pues eso ahorita cuesta 5, ¿verdad? O sea, evidentemente la persona no lo va a poder construir, que es imposible que se le exija a un desarrollador que construya una torre de 400 departamentos hasta su último nivel completamente terminado, con llave en mano, y después empiece a vender. Es financieramente inviable. ¿Qué generaría eso? Una crisis de escasez de vivienda. Entonces, evidentemente no se va a llegar a ese punto. Dime quién es el dueño del inmueble, cuál es el estatus del inmueble, si ya tienes permisos de construcción, factibilidades de agua y drenaje. La pregunta que me hace todo el mundo y yo no tengo una respuesta es: ¿dónde está el dinero? Bienvenidos al podcast de Activados. El día de hoy tenemos al licenciado Raimundo Ramírez, que se convirtió en el activista de Nuevo León por un tema de fraudes inmobiliarios. Tocaremos temas a profundidad para que a ti no te llegue a pasar un fraude y estés muy trucha. Así es que el día de hoy comenzamos. Bienvenidos al podcast de Activados. El día de hoy estoy con el licenciado Raimundo. Muchas gracias por la apertura que vamos a tener el día de hoy para platicar de varios temas que pasan en Nuevo León y que realmente pudieran ayudar o conocer un poquito más para todo México que nos ve realmente hoy en día y darle ese feeling a la gente, ¿no? Cuéntanos un poquito, mi querido Raimundo, ¿quién es Raimundo hoy en día? Bueno, primero, muchas gracias, Nacho, por invitarme a tu programa, y pues esperemos aportar algo a tu público. Mira, empezamos hace aproximadamente 10 años un movimiento de activismo en donde pues hemos sido como un refugio, víctimas de de fraudes o víctimas de personas que no han tenido que no han podido tener acceso a la justicia, y en donde nos llegamos a este punto que es lo que será el tema del día de hoy, que desafortunadamente se generó una situación de fraudes inmobiliarios en donde pues es un problema abrumador, en donde pues son más de 5,000 víctimas por lo menos en el estado de Nuevo León. Ok, tú eres licenciado en... Sí, soy licenciado en Ciencias Jurídicas. Tengo por lo menos 35 años que soy licenciado en Ciencias Jurídicas. También constituí una empresa, tengo varias empresas en el ramo inmobiliario también desde 1988. Entonces también soy periodista, tengo una participación, una colaboración en algunos medios de comunicación, y pues principalmente la actividad del activismo, ¿verdad? Combinamos toda esa dualidad de actividades. Hoy en día te conocen más o estás más posicionado como un activista y que levantas la mano para que la gente, para que las personas de Nuevo León sepan cómo está en el tema inmobiliario hoy en día, que ha habido unos fraudes increíbles por el tema de las preventas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Ese tema de las preventas en Nuevo León hoy en día, pues lo platicamos antes de entrar a leer, están prohibidas en el estado de Nuevo León. Quiero entender que están prohibidas porque, en muchas partes de la República se hacen las preventas. Claro, sí. Entonces, en el estado de Nuevo León, ¿por qué la tienen prohibida la preventa? La ley, inclusive al día de hoy, lo establece como delito. Está en el Código Penal de Nuevo León, que establece, pero fíjate hasta dónde llega la prohibición. No nada más prevender, está prohibido ofrecer un inmueble sin que tengas el permiso. Ya se constituye no una falta administrativa, o sea, estamos hablando de un delito. Pero haciendo un poco de historia,
se empieza a usar esta figura en una época, por llamarla estable, y se permitía, ¿verdad?, esa figura, y el mercado también a las personas, porque no se hacía de mala fe, no había un abuso de la figura de la preventa, en su mayoría, ¿verdad? Quiero pensar más del 90% se cumplía, ¿verdad? Aunque había un vacío legal, ¿verdad? Y a lo mejor un mal uso, por ejemplo, de figuras como la oferta de compra, por lo menos hasta el 2015, el año 2015, las empresas en su gran mayoría, usando la figura de las preventas, cumplían. Entonces, pues había, vamos a por decirlo de alguna manera coloquialmente, la autoridad se hacía de la vista gorda porque no existía un problema, aunque se estaba usando de manera indebida la figura de la preventa, pero se cumplía, entonces pues no se generaba un problema. Dentro de todo eso, y lo comparto a fin de cuentas como una parte pues, medular en el tema inmobiliario, pues no hay un efecto que no se pueda generar un proyecto sin una preventa. Lo platicábamos en cuestión. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, yo he comprado en preventa, muchos amigos han comprado en preventa, y pues realmente para construir, yo también tuve un proyecto donde vendí en preventa, y realmente es muy complicado iniciar un proyecto sin una preventa en un efecto inmobiliario. Pero hoy en día, en Nuevo León, que está pasando, tiene esa problemática por tener la figura de las preventas, y que hay más de 10,000 familias afectadas o siguen corriendo con el tema, ¿cómo encontrar, cómo detectas o cómo se puede llegar a detectar que puede haber un fraude dentro de la preventa? Fíjate, yo creo que precisamente lo que colapsó esto fue la pandemia. O sea, increíblemente el año del 2020, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad?, así en forma genérica, rompe el ciclo de flujo, y también con el incremento de los insumos, ¿verdad?, por las restricciones, ¿verdad?, del transporte y todo esto. Entonces, eso es la realidad. O sea, este círculo, por llamarlo virtuoso, no regulado, de las preventas, auténticamente, o sea, el culpable auténtico, pues viene a ser la pandemia, ¿verdad? Un hecho fortuito, ¿verdad? Inesperado, y que fue lo que colapsó el flujo de ingresos y detiene los proyectos, se hace una erosión del dinero, y nos lleva a la crisis actual de Nuevo León, en donde pues prácticamente, auténticamente, hay que decirlo así con esas palabras, ya se vuelve imposible para los desarrolladores cumplir, porque algo que ellos vendieron, por decirte algo, en 2 millones de pesos, el día de hoy construirlo Sí, fue 4 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, pues esa es la realidad. O sea, fueron las circunstancias lo que llevaron a los que nos llegaron a este punto de crisis, donde pues una situación compleja y grave, porque pues ya tenemos las víctimas, y lo importante es ver qué es lo que se puede hacer para el futuro para que no vuelva a suceder. Y comentas en cuestión de la pandemia, porque digo, a mí me pasó, donde de costar el acero 7 y pelos el kilo, se fue a 18 pesos el kilo. Claro, el cemento. El cemento igual. 100 pesos el bulto, me acuerdo, sí. Y que hoy es muy, muy caro. O sea, de donde una construcción de costar, no sé, 20 millones se fue a 50 millones de pesos, claro, sí, ¿no? O sea, y eso realmente pasó dentro de la pandemia, que es un tema, vuelvo al punto, como caso fortuito, porque pues, no puedes prever una pandemia. Puedes prever un incremento de un 15, un 20%, pero no una pandemia que te triplicó Exactamente, el se costo, multiplicó, ¿no? Se multiplicó increíblemente. ¿Cómo llega Raimundo a formar parte hoy de un activismo donde él levanta la mano por más de 10,000 familias, pero cómo te llega a las personas a decirte, oye, Raimundo, tengo este tema, tengo este caso, y cómo agarra la bandera Raimundo para ser ese activista que hoy
levanta la mano por más de 10,000 familias. Sí, claro, mira, ¿sabes qué se da esa casualidad de, como te comentaba, tengo una licenciatura en ciencias jurídicas y tengo una empresa inmobiliaria, entonces me toca estar en ambos lados y conocer las dos partes, ¿verdad? Entonces, de manera así muy puntual, en el caso de las preventas, y fíjate, siendo de Monterrey y estando en el ramo inmobiliario, una de las empresas se llama Proyecto 9 y fíjate, o sea, ni siquiera yo sabía de la problemática que tenía. Se hizo un primer evento el día 12 de abril, que fue una sesión informativa y rueda de prensa en el Hotel Ambazo en la ciudad de Monterrey, que fue lo que detonó prácticamente o lo que abrió esa caja de Pandora. ¿Y cómo sucedió esto? Perdón, el 12 de abril dijiste. 12 de abril del 2026. Ok, 12 de abril de 2026. 12 de abril de 2026, hablando nomás de la cuestión de las preventas inmobiliarias. Aproximadamente 3 semanas antes me buscan afectados, pero para que veas lo complejo o lo, por llamar de alguna manera, escondido o no descubierto del problema. Yo, estando en el ramo inmobiliario y siendo abogado, lo desconocía y conocía la empresa de Proyecto 9, pero no sabía la magnitud del problema. Entonces me buscan aproximadamente 4 o 5 afectados y nos dice, ayúdenos porque nadie nos puede ayudar y esto tiene 5 años. Entonces nos damos a la tarea, ¿verdad? En esta actividad de activista. Digo, ¿cómo no? O sea, lo vamos a analizar jurídicamente y también en el ámbito inmobiliario. Entonces, en primer lugar, pues vemos que, por ejemplo, en este caso, esta empresa que se llama Proyecto 9 tenía 8 edificios con más de 2,000 personas afectadas, solo esa empresa. Y luego nos vamos a analizar de los 8 edificios, 6 edificios ni siquiera habían iniciado. 2 de los edificios estaban detenidos, donde existía nada más un cascarón. En una breve investigación de aproximadamente, vamos a hablar, una semana, empezamos a comunicarnos, ¿verdad?, con los actores, constructores, promotores inmobiliarios, bancos, y pues nos damos cuenta que estaba colapsado y que por esa erosión del dinero, esta situación que ya tenía 5 años, este problema que tenía 5 años, en un vacío legal, en donde la gente no era escuchada, pues era real. Entonces, desde el aspecto jurídico, ¿verdad?, cuál era el análisis, y luego también como desarrollador inmobiliario, pues era muy sencillo para nosotros porque, pues nos decía alguien, oye, yo compré un departamento de 70 metros en 2 millones de pesos, y oye, pues eso ahorita cuesta 5, ¿verdad? O sea, evidentemente la persona no lo va a poder construir. Entonces llamamos a esta primer foro, sesión informativa y rueda de prensa el 12 de abril de 2026 en el Hotel Ambassador, y nos llevamos una sorpresa porque esperábamos a 30 o 40 personas y llegaron 300. Entonces, como era una rueda de prensa, pues ahí se genera una, evidentemente, comunicación mediática, y luego es donde hay un desborde de comunicación hacia el movimiento que represento, de víctimas de otros proyectos que en donde están involucrados ahorita por lo menos 6 empresas y pues se sigue descubriendo, o sea, se desencadena la realidad, o ya se visibiliza, ¿verdad? O sea, se hace visible para la comunidad y la gente que, por llamarlo de alguna manera, estaba pues dormida o ya sin esperanza, pues se activa y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo soy una de esas personas, ¿verdad? Ya nos empiezan a buscar de múltiples empresas y pues nos damos cuenta de la magnitud del problema. Hoy en día, sobre todo esta problemática que tiene Nuevo León, ¿cómo le hace Raimundo para poder empezar a tomar acción? Porque a fin de cuentas lo tomamos en consideración. Digo, conozco muchas personas inmobiliarias donde venden en preventa, no en Nuevo León, sino en Mérida, en Tijuana, en Puerto Vallarta, que venden hoy en día, está las preventas al 100%, porque los proyectos se tienen que iniciar con una preventa. No. Ya costeados y bien costeados. En Jalisco, bueno, en tema de Puerto Vallarta hay departamentos que
se quedaron de entregarse, no sé, tipo 2024. Sí. Y por X o Y todavía es fecha que no se entregan, pero bueno, se van construyendo y pues obviamente el costo ya es impagable a veces, ¿no? O es muy complicado. Para Raimundo, hoy en día, ¿cómo crea esa problemática, pero cómo lo visualiza para las personas afectadas? Bueno, pues ya hay una situación compleja, ¿verdad? O sea, las víctimas actuales, particularmente en Nuevo León, pues una situación compleja que desafortunadamente pues se encuentra en un vacío legal que no se ha tenido, esa es la realidad, o sea, no se ha tenido respuesta y precisamente pues está buscando mediante el movimiento, ¿verdad? Manifestaciones, pues exigir o pedir atención y respuesta de las autoridades, porque yo te comento, Nacho, que pues hay que verlo en sus dimensiones exactas. Estas personas, o sea, tienen 5 años, o sea, pidiendo y peregrinando en busca de justicia y no han sido atendidos. Entonces, hoy que se juntan, pues se vuelve en un problema que se desborda y pues es complejo para las autoridades atenderlo. Entonces, estamos, por ejemplo, solicitando que la federación intervenga precisamente porque es tan grande que auténticamente, me estoy hablando de materialmente, no se tienen las condiciones para atenderlos, hablándose de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, hablando de las autoridades, ya sea en materia mercantil o en materia civil, o sea, porque si esas 10,000 personas presentan denuncias, pues van a colapsar el sistema de justicia en el Estado de Nuevo León. Y más, digo, y entran también en un sistema, en un efecto penal, porque si llega a ser, o sea, tipificado realmente fraude, pues también el efecto penal también entraría para los que ofrecieron esas preventas. Pero hoy en día, tú como activista, ¿has tenido la plática con los que empezaron las preventas? Pues sí. O los que tienen las preventas, o sea, los que realmente que son Pues los conozco, sí. los que tienen eso y cómo para Raimundo puede llegar a un punto de que se sienten en una mesa y que les digan qué respuesta puede llegar a tener. Más que nada para los afectados que puedan analizar todo eso y personas que también el día de mañana, no solamente en Nuevo León, sino en todo México hoy en día que nos ven, pues realmente puedan conocer un poquito más de los puntos rojos para detectar esas preventas. Fíjate, Nacho, yo creo que tocas un tema muy importante y yo creo que una buena analogía o una buena manera de explicarlo, y me atrevo a darle esas dimensiones, es, por lo menos en el estado de Nuevo León, es a partir de mayo del 2026 se empieza un nuevo ciclo, ¿verdad? En desarrollo, ventas y preventas, o como se pudiera denominar, inmobiliarias, se tendría que dividir de mayo a las estas aproximadamente 10,000 personas, ¿verdad? O todas las víctimas de estos denominados fraudes inmobiliarios por preventas, que así están identificados. Entonces tendría que dividir porque tenemos una problemática muy compleja y lo que es lo que se puede o se debe hacer en un futuro para que esto no suceda. Entonces, partiendo del futuro, recientemente hizo una modificación a la ley en donde se atienden, aunque lo considero yo una cuestión paliativa, pues fue un esfuerzo que hizo la autoridad en hacer una modificación a la ley, principalmente en dos vertientes. Había una cuestión de que se convirtió en un abuso que se denominaba una oferta de compra, en donde llegaba el comprador y no había ningún compromiso del vendedor, del que realizaba la preventa, y en este documento que se denomina oferta de compra. Entonces el comprador de manera coloquial le decía, oye, yo te vengo a ofrecer, pero yo nomás unilateralmente, te vengo a ofrecer comprarte ese bien inmueble. Y el vendedor decía, bueno, déjame ver si te acepto, ¿verdad? En un futuro te digo si te voy a aceptar esa oferta. Entonces había una desventaja muy grande para el comprador.
Y por otro lado, también se encontró en ese fenómeno que ya se corrigió, ¿verdad? En esa cuestión que fue una... ya hubo esta modificación en la ley, pero fue una cuestión, pues, como un paliativo, ¿verdad? O sea, no arregla el fondo del asunto, pero fue buena, en donde también exigen que la persona que firme auténticamente sea el apoderado de la empresa, porque hasta eso sucedía. O sea, esa oferta de compra o los documentos que firmaban ni siquiera eran firmados por los responsables. Entonces dejaban, ¿verdad? Se generaba o se vino generando durante años una confianza en las preventas y luego hubo, pues, por llamarlo de alguna manera, un abuso, ¿verdad? Con motivo donde se vuelve un poco complejo identificar quiénes son los buenos y, por llamar de alguna manera, quiénes son los malos o quién puede cumplir y quién no puede cumplir. Entonces tenemos esas dos situaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahorita? Ya se hizo esa modificación que prohíben las ofertas de compra, o ya la oferta de compra implica una relación contractual auténtica de las dos partes y la obligación de quien firme por parte de la empresa que sea el representante. Y en un futuro, también en una situación que tendría mucha complejidad, es qué es lo que se puede hacer para que, por un lado, como tú sabes, no hay manera, o sea, de que se realice un proyecto sin el sistema de preventas o Claro. ese financiamiento, porque de manera muy breve te digo que es imposible que se le exija a un desarrollador, por ejemplo, que construya una torre de 400 departamentos hasta su último nivel completamente terminado con llave en mano y después empiece a vender. Es financieramente inviable y prácticamente imposible. Y por otro lado, ¿cómo se puede garantizar a los compradores? Porque la realidad es que el comprador promedio, pues, es un profesionista o es un ciudadano que no tiene experiencia. Entonces, pues él, al ver las publicaciones, las oficinas de la empresa, es muy difícil detectar quién es una persona que está actuando de buena fe, o sería muy difícil trasladarle la carga, y quién es una persona que está actuando de mala fe. Y más porque, digo, la realidad es que cuando hacen las preventas, que es para que vayas a tener un mejor costo para el inmueble, pues no te lo pueden escriturar todavía hasta que realmente esté a un 80% la propiedad elaborada. ¿Por qué? Pues porque así vienen estipulados. Pero hoy, dentro de la problemática que se maneja en Nuevo León, las personas afectadas pues van teniendo ese movimiento, pero las otras personas que están dentro de una zona donde sigue creciendo, sigue siendo un desarrollo importante en Nuevo León, como dices, es más complejo o complicado encontrar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Sí. Pero hoy, tú que tienes o levantas la mano como activista para todas esas personas afectadas, como te comento, ya te sentaste con los vendedores, a fin de cuentas, de las preventas. ¿Y cuál es la postura de los mismos vendedores? Bueno, o sea, la verdad es como te digo, o sea, es bien importante, porque sí es escandaloso, por decirlo menos, el problema. ¿Por qué? Porque las circunstancias lo mantuvieron oculto. O sea, hay una segregación o una dispersión de las víctimas, y una falta de comunicación, un desconocimiento. Entonces eso generó un vacío legal. En el momento, pues, que se genera esta rueda de prensa informativa, y luego el día 7 de mayo se realizó el primer foro de los fraudes inmobiliarios por las preventas. Entonces, inclusive la cobertura de los medios, toda esa gente que estaba o dormida o que había perdido la esperanza, saca sus documentos que tenían 3, 5, 7 años y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues sí, yo auténticamente, ¿dónde está mi dinero, verdad? Entonces, en esa vertiente es lo que se genera una problemática de proporciones muy importantes que hay que atender. Pero, como te comento, los vendedores, ¿cuál es su postura de los vendedores? O sea, ahí mi pregunta enfocada es, ¿cuál es la postura del vendedor o de los que vendieron esas preventas? El problema es que, y es algo que no generé yo, o sea, que
como te digo, abrimos una caja de Pandora porque precisamente te comentaba antes de empezar el programa, platico el día de ayer con un amigo que es desarrollador y fíjate el alcance, y yo no soy el culpable de esto, ¿verdad? O sea, a mí, pues, Sí, ¿qué sí, fue lo sí. que lo descubrí, ¿verdad? O me di cuenta y pues les avisé a las personas y pues en una rueda de prensa y se detonó. Entonces me dice esta persona en los mejores términos, amigo, me dice, Raimundo, ya ni las casas terminadas con escrituras, o sea, quieren comprar las personas, o sea, a ese nivel es lo que te quiero mencionar. O sea, dice, me dice él, porque tiene departamentos y desarrollos en preventa y departamentos y desarrollos ya construidos. Me dice, Raimundo, olvídate de las preventas. No, o sea, los departamentos y las casas construidas se nos bajó un 20 o 30% las ventas. Me dice, las preventas desaparecieron. Por eso, Nacho, te digo yo que es tan grande el problema, desafortunadamente, en Nuevo León, que hay que atender, que tenemos que ver de mayo del 2026 antes y atenderlo desde una perspectiva y de mayo y del 2026. Entonces, desafortunadamente, por ese problema que vamos a suponer, o sea, se permitió que creciera, ¿verdad? Y que fue generado por la pandemia, ¿verdad? Claro, Eso, bueno, pero como te comento, digo, a fin de cuentas, que el foro está abierto para que lo escuchen las personas. claro. Pero mi pregunta, recapitulando, es, ¿cuál es la postura del vendedor? ¿Cuál es la postura de la empresa que vendió las preventas? Pero de las anteriores, De las de anteriores, sí, de las más de 10,000 personas afectadas. no, pues todos están. ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hacen? Sí, no, pues tienen un problema ya legal muy complejo, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de las principales empresas, por ejemplo, una persona está detenida, ¿verdad? Está pues, en prisión preventiva justificada. Es el dueño de una empresa que se llama Creare, que esta persona realizó más de 1,000 ventas, está pues con una está vinculado a proceso con una prisión preventiva justificada. Y otro de ellos, que es el caso de Lobatón, tiene programada para el día 15 de mayo, pues prácticamente por lo menos la primera audiencia inicial de formulación de imputación. Entonces ellos ya tienen una complejidad porque desencadenó cientos de denuncias penales y demandas civiles en contra de ellos que, te soy honesto, o sea, administrar, por ejemplo, para él, teniendo 2,000 víctimas, que tenía 5 años él diciéndoles espérenme, 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 en donde ya hubo un incumplimiento de una relación contractual, y las gentes, ellos consideran, ¿verdad? Y según la normativa legal, pues se configura el fraude, pues tienen una situación muy compleja jurídica. Ellos, ¿verdad? Por ejemplo, siendo claro con tu pregunta, hablando de 2 de las empresas, de las 6 que tocamos, que abarcamos nosotros, pues una de estas personas está detenida, en donde siguen llegando denuncias penales y demandas mercantiles, y otra de las personas, ¿verdad?, o el que está detenido tiene más de 1,000 y la otra persona tiene 2,000 y le siguen llegando. Entonces, pues nada más atender el problema jurídico les va a absorber a ellos el 100% de su tiempo. Claro. Y más porque, digo, a fin de cuentas, los afectados, pues es parte de su patrimonio, ¿no? O sea, realmente dice uno, pues yo quiero comprar una preventa porque quiero el día de mañana tener patrimonio, crecer mi dinero y realmente atender esa problemática que tiene hoy Nuevo León, pues le puede pasar desde Tijuana hasta Mérida, porque en Mérida también hay muchas preventas, en Jalisco hay muchas preventas, en Puerto Vallarta, bueno, hablando en el estado de Jalisco, pero en la Ciudad de México sigue habiendo también preventas, porque como decimos, es inviable generar un proyecto sin una preventa. Pero fíjate que tratando de buscar más bien una respuesta, o sea, que sea propositiva, vamos a partir a partir de hoy, no solo en Nuevo León, en cualquier lado. Desafortunadamente, yo creo que sería muy válido recomendar a los compradores, como dices tú, o sea, uno, no es posible para una empresa o para el mercado
pedirle que construya un proyecto al 100%, eso no es viable. ¿Y qué generaría eso? Una crisis de escasez de vivienda. Entonces, evidentemente no se va a llegar a ese punto. Desafortunadamente, y no que la ley el día de hoy lo regule, pero se tiene que ver, como tú también lo comentamos fuera de cámaras, una responsabilidad no legal, sino como social o no sé, patrimonial o de responsabilidad particular. También me hacían la analogía de los esquemas Ponzi. Oye, pues si te están ofreciendo un rendimiento del 35, 40% anual, sí, evidentemente, oyes, no existe. Pues no existe, claro. y ten cuidado, y sí hay algo de responsabilidad de quien invirtió en ese sistema para después ir a reclamarle a la autoridad, oyes, o al Estado, tú eres responsable, y el Estado le va a decir, oye, no, pues ¿cómo vas? Cuando el CETES está al 6 o 7%, y te están ofreciendo un 40%, que ni una empresa en operación genera sus utilidades, pues bueno, tú tienes parte de responsabilidad. Pero yo te decía que en este caso, en las ofertas o preventas que se hicieron, los precios de mercado eran, no eran ofertas, o sea, o se equiparaban con los que sí auténticamente se realizaban o no. O sea, en realidad le daba cierta complejidad identificarlos porque no era una oferta en precio. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto, Nacho? En donde tienes que revisar, y no revisar nada más a la empresa. Es una empresa muy solvente, porque te comenté yo que en Nuevo León, la empresa más grande con 40 años de historia, pues entró en bancarrota, ¿verdad? Entonces, que se llama Internacional de Inversiones, pues no porque la empresa tenga 40 años y sea la empresa más grande, te garantiza que va a salir adelante. Entonces aquí es donde tenemos que trasladar y mandar este mensaje a las personas que van a comprar hoy. ¿Sabes qué? El día de hoy, desafortunadamente, como ciudadanos oyes, ¿qué proyecto voy a comprar? El predio donde se va a construir ese proyecto, de quién es, cuál es el estatus legal. O sea, exigir, por llamarlo de una manera, claro, al vendedor mucho más información, ir al municipio o pedirle al mismo vendedor, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, vamos a plantearlo de una manera muy básica. Yo, si quieres que te compre una preventa, dime quién es el dueño del inmueble, cuál es el estatus del inmueble, si ya tienes permisos de construcción, factibilidades de agua y drenaje, y también hay que tener un poquito de cuidado con la figura del fideicomiso, porque decían, oye, es que te toman un fideicomiso, no te preocupes, el problema es que el fideicomiso no se puede tener acceso a él. Entonces, y también mucha gente escuchaba la palabra fideicomiso y dice, no, hombre, hay un fideicomiso. Pero bueno, claro, ¿qué dice el fideicomiso, verdad? Entonces, oye, ¿sabes qué? Bueno, quiero saber en qué consiste ese fideicomiso y qué es lo que tiene ese fideicomiso. Entonces, desafortunadamente, y no es complejo, es nada más, oye, tú quieres que yo te compre en preventa, proporcióname toda esta información para yo tener una mayor certeza, ¿verdad? Y ahí estoy seguro que si esto hubiera sucedido, como te digo, de mayo, antes, ese problema pues sería a lo mejor del 10 o el 20%, no habría 10,000 víctimas, habría 1,000 o 2,000 víctimas, porque pues la gente confió, ¿verdad? Veía, oye, esta empresa, por ejemplo, pues hizo estos proyectos y confió ciegamente. Entonces, desafortunadamente, el día de hoy nos lleva a eso, que no se puede confiar ciegamente. Para mi querido Raimundo, ¿cómo lo ha permeado con las autoridades o qué postura puede llegar a tener hoy en día las autoridades para la problemática que tiene Nuevo León de ese fraude, a fin de cuentas, que tienen más de 10,000 personas afectadas? Pues, Nacho, mira, te insisto, hay que ver, o sea, cuál es la situación actual de esas 10,000 familias, y yo creo que algo muy importante es también ver a futuro, porque auténticamente existe la responsabilidad del Estado, porque este problema sobrepasa el orden público, ¿verdad? O sea, ya hubo una afectación a una cantidad de personas. Entonces, que exista una supervisión, viendo a futuro, una supervisión de las autoridades que ya está sucediendo, O sea, por ejemplo, un caso muy particular.
en un municipio aquí en la área metropolitana, estaban haciendo 600 casas en un desarrollo y no tenían factibilidad de agua y luz. Entonces, ya había nacido viciado el proyecto y evidentemente a raíz de esto la autoridad se dio cuenta y fue y detuvo el proyecto, porque auténticamente conozco la zona y no hay factibilidad de agua, ni de drenaje, ni siquiera de luz. Entonces imagínate a dónde iba a llegar y ya se estaban realizando preventas. En ese caso era un proyecto horizontal. Y te insisto, o sea, tenemos que partir de mayo del 2026 para atrás y de mayo. Entonces, ahorita estoy hablando del futuro, ¿verdad? O sea, que haya una mucho mayor supervisión, porque esa sí es una obligación del Estado, ¿verdad? Si el Estado está viendo que hay una situación irregular, pues la debe de tener y la debe de supervisar. Es como cuando estás construyendo una casa, ya inclusive de manera satelital las autoridades se dan cuenta y van y te suspenden la obra. Pues imagínate más aún, porque para que una preventa se realice, pues tiene que haber una promoción. Entonces, pues detectar estas promociones y ir a supervisar para que pues auténticamente verificar en todos los niveles, tanto de la autoridad municipal, estatal y federal, que también supervisen que esos proyectos auténticamente pues tengan los permisos desde la Profepa, ¿verdad? Y Semarnat, en todas las autoridades, ¿verdad? Y luego, si nos vamos para atrás, desafortunadamente se convierte en una situación muy, muy compleja, porque son tantas las víctimas y de antes de esta situación ya se venía manejando, aquí en el Estado de Nuevo León por lo menos, tienen por lo menos 2 años en una problemática de falta de presupuesto, tanto del Poder Judicial y falta de personal ante una imposibilidad material de poder atender la situación y también de la Fiscalía del Estado. Entonces, sí es un problema, como te digo, muy grave que pues compromete el acceso a la justicia y como te insisto, ¿verdad? El orden público. Estamos nosotros proponiendo que este problema, por la magnitud particularmente, sea atendido por la Federación. O sea, que entre en vigor esa situación excepcional de que la Federación ejerce la facultad de atracción, particularmente en este caso, porque auténticamente existe una imposibilidad material de las autoridades de atenderlo por el número de víctimas. Si el día de hoy están abrumados y les de golpe, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, reciben, imagínate, no 10,000, que reciban 2 o 3,000 denuncias o 2 o 3,000 demandas, Se les va. pues se les va a salir de control y va a haber una parálisis del sistema, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es en la vertiente de pedirle a la Federación si se pudiera recibir apoyo o pedirle el apoyo para que participen y atiendan estos casos. Recapitulando en cuestión en la parte para atrás, hablando de más de las 10,000 víctimas, Sí. el proyecto en su momento, quiero entender, que tuvo viabilidad, tuvo luz, tuvo drenaje, o sea, tenía a fin de cuentas la factibilidad porque tenía, me imagino, ese beneficio. O si no lo tenía, ¿por qué también la gente puede, cómo la gente puede llegar a detectar todo eso? Es lo que te digo. Entonces, estamos cambiando, precisamente lo abordamos ahorita y es muy buena tu pregunta, porque en uno de los casos que te menciono, que la empresa se llama Creare Desarrollos, en uno de los proyectos en particular, te digo, imagínate, o sea, la empresa no era dueña del inmueble, no tenía permiso, no tenía factibilidades, no había factibilidades. Entonces el proyecto estaba, o sea, era completamente fraudulento. Tan es así que la persona el día de hoy está detenida. Entonces, pues ese proyecto nació mal, ¿verdad? O sea, y era evidente que iba terminando. Que ahí, en caso particular, pues a fin de cuentas, las personas pues también tienen que aprender y enseñarse a pedir documentación, pedir información o saber, porque si llega, por ejemplo, yo como un afectado, en el día de mañana, si voy y compro una preventa,
y si me llegan a hacer un fraude o tal vez no se realiza el proyecto, pues también está en mí en ir a pedirle información y saber que las personas que me van a vender tengan todo en regla. Sí, sí, o sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, hubo un abuso y un exceso de confianza. Entonces, precisamente hablando al futuro, ¿qué es lo que se propone? O sea, que haya un mucho mayor control y también, desafortunadamente, trasladar, ¿verdad? E invitar a las personas que, como dices tú, no hay manera que exista el desarrollo urbano, por llamarlo, o la creación de nuevas viviendas Si no hay preventa. si no hay preventa, pero que prácticamente que hagan eso, que le exijan al vendedor que les acredite cuál es la condición real del inmueble donde se va a desarrollar, por ejemplo, quién es el propietario, si tiene gravámenes, si tiene un fideicomiso, en qué consiste el fideicomiso, los permisos, la factibilidad de agua y drenaje, de luz, los permisos de construcción, o sea, exigir toda esa documentación para ir disminuyendo el riesgo, ¿verdad? Y pues afortunadamente no confiar. Como ya te mencioné, también soy empresario inmobiliario y es sorprendente lo que se generó y a mí mismo me está afectando. Imagínate que en días recientes tengo un bien inmueble simple y sencillamente un terreno que compré en el año del 2009, pero simple, en el área metropolitana, terreno de 300 metros. Lo compré del año 2009 en una colonia normal, lo voy a vender y esa venta está generando increíblemente desconfianza. Claro. O sea, pero ya es lo que te digo, se Sí, hizo... pagan justos por pecadores, a fin de cuentas. Sí, pero hablando yo con el notario le digo, oye, pero pues esta colonia la hicieron en los años 60, compro yo el terreno en el año del 2009, estamos a 2026, lo voy a vender. Pues como, ¿qué problema crees que pueda tener? O sea, ¿qué es lo que están investigando, verdad? Me dicen, no, es que ahorita pues hay una crisis. Y bueno, pues entonces imagínate hasta dónde llegó la crisis de que colonias dentro del área metropolitana que fueron creadas en los años 60, 70, en donde ha habido una traslación de dominio natural y orgánica normal, hasta en una operación de ese tipo donde no estás ni construyendo, ni nada más es una compraventa. Ese terreno, por ejemplo, de manera muy rápida te comento, nosotros lo habíamos comprado originalmente como para construir una casa y venderla, decidimos no hacerlo así, o nos buscan para comprarnos el terreno, sin problema te lo vendo, y lo que te revisaban antes en 2 o 3 días, oye, pues quién es el propietario, está libre de gravamen, algo tranquilo. Ya tienen un mes, me dicen, no, es que estamos viendo los antecedentes y a ver si la colonia en 1960-70 no tuvo problemas y ya están, como digo, se generó una psicosis, por llamarlo de alguna manera, en todos los sentidos. Ahora, pues hubo una serie de circunstancias, la pandemia, el abuso de las preventas, o sea, el exceso de confianza de las personas, que nos llevó a esta situación. Eso me acuerdo porque hace unos años, literal, entre 4 o 5 años, hubo un fraude en Bahía de Banderas, en Nayarit. Claro, en Nayarit. Y Sarol. El desarrollo donde, si mis cálculos no me fallan, creo que el desarrollo era Benayar, el cual, dentro de la venta de propiedades, se hipotecaba a los bancos para poder pedir un crédito. Dentro de ese crédito se hipotecaba toda la parte del terreno, casas, pero fue un fraude multimillonario y coludidos con notarios, con el tema del municipio, porque se deshipotecaba del banco y lo volvían a hipotecar a otro banco. Y entró, creo que Banco del Bajío, me parece, y BBVA, varios bancos, el cual les prestaban a los dueños de los desarrollos e hipotecando ese mismo terreno durante 3, 4 veces hipotecado. Sí, pero fíjate, qué bueno que tocas el tema Nayarit. Hay una señora... Y llegó un punto donde no había créditos hipotecarios durante años por lo mismo de ese fraude pues, que hubo, ¿no? Sí, sí. En el tema de Nayarit y de la zona esta
costera, ¿verdad? Es correcto. De Valle Nayarit. Grande. Ajá. Hay una persona, una activista también que se llama Isarol, que me tocó entrevistarla, platicar con ella, y ahí es donde te menciono de la complejidad. Estuvieron involucrados notarios públicos, gobernadores, Sí. despojaron inmuebles y luego los vendían de la Riviera, de la Riviera Nayarit, en donde eran 9 millones de metros cuadrados del problema. El día de hoy existen notarios públicos detenidos, de gobernadores estuvieron involucrados, fiscales o procuradores del estado de Nayarit. Entonces, ven esa... por eso también invito a cuando alguien sea víctima de una situación de estas, pues denunciar a las autoridades para que esto no continúe. Claro. Porque venían sucediendo estos atropellos y las personas decían, bueno, pues ya fui víctima. Entonces, ese silencio permitía que se siguiera continuando, claro, y creciendo, ¿verdad? Y así como el caso de Nayarit, pues tenemos, como decía, el cartel inmobiliario en la Ciudad de México y en muchos estados, en Coahuila, en Baja California. Existe esa problemática que pues, seguimos insistiendo y ya lo tocamos. O sea, la autoridad tiene que tomar su responsabilidad de cuidar el orden público y cuando vea una promoción de un bien inmueble, oye, es ir a revisarlo. Y luego también que el comprador tome su parte, ¿verdad? Aunque teóricamente, oye, es que a mí no me corresponde. Pues no, claro, que le corresponde, claro. Claro, ándale, bueno, pues debe de interesarte, ¿verdad? Entonces, y luego también de los desarrolladores, oye, pues si no tienes nada que esconder, pues abre tus cartas y también... O sea, di la verdad. O sea, oye, si tiene un crédito bancario, y que ya la persona asuma su riesgo, ¿verdad? Pero yo creo que esa combinación es el futuro que nos lleva, como te menciono, por lo menos en el estado de Nuevo León, de mayo en adelante. Y eso me recuerda también en la crisis del 2008 en cuestión la inmobiliaria o el sistema inmobiliario en Estados Unidos. Fue una crisis porque fue tantas las ventas, claro, que obviamente tuvo esa crisis. Creo que hoy en México también está viendo o está teniendo una exageradamente de ventas inmobiliarias porque es increíble los sistemas verticales que hay a fin de cuentas. Hoy en día las ciudades están creciendo para un tema vertical donde está habiendo mucha promoción sobre esos temas. En Mérida, digo, me tocó ir a dar una conferencia en Mérida donde veo el desarrollo increíble, cómo se está vende propiedades, pero a veces también no tiene esa regulación en los mismos gobiernos. Entonces realmente creo que parte de aquí de tu levantar la mano como activista, pues le puede ayudar no solamente al estado de Nuevo León, sino a los demás estados para que se enfoquen en revisar esas preventas o esos desarrollos que están vendiendo al por mayor, creo yo. Sí, no, definitivamente. O sea, yo creo que el mejor mensaje que pudiéramos enviar el día de hoy, independientemente de la problemática que es muy grave, independientemente de lo que suceda en el futuro, es auténticamente eso. O sea, es repartir, por ejemplo, de una manera responsabilidades y que todos convocar o invitar que se actúe de buena fe, que se demuestre esa buena fe. Que el comprador diga, no es mi responsabilidad, no, sí es tu responsabilidad. Sí. Y también que el municipio, el estado, la federación no se desentiendan, no se desentiendan. Y luego también de la empresa desarrolladora, abre completamente tus cartas, inclusive también, o sea, entra en una parte también de responsabilidad en esto, Nacho, que evidentemente es lógico y también pues válido porque es una actividad pues, legal de los promotores inmobiliarios. Por ejemplo, el día de hoy estas personas, ¿verdad?, que se ven afectadas, dice, pues el promotor inmobiliario cuando me vendió el inmueble, pues me dijo que todo estaba muy bien y él sí, pero él tenía desafortunadamente el incentivo que su comisión, iba a ganar una comisión. Claro. Entonces es muy difícil que un promotor inmobiliario entonces te vaya a decir, oye, ¿no sabes que este problema
perdón, ese desarrollo tiene problema, evidentemente no lo va a hacer. Entonces, en realidad sí tiene que haber también responsabilidad hasta de ellos, de los promotores Sí, claro. inmobiliarios, para que en primer lugar, si ven un problema, un desarrollo con un poco de duda, pues no lo promuevan, y si van a realizar una venta, que haya un acompañamiento y un seguimiento de esa venta, porque no te pueden nomás, oye, ¿sabes qué? Yo aquí ya terminé, y si te cumplen o no, pues Sí, ya no es mi tema. El chiste es que ya no es mi tema. Entonces, oye, pero ahora me dices que no es tu tema, y cuando me estabas vendiendo me decías que era una empresa 100% confiable y que no me preocupara, y ahora me dices que ya no es tu tema. Entonces también hasta de parte de ellos, también, o sea, esto que te digo es todos los actores que participan en el sistema inmobiliario pues tienen que, como te digo, por lo menos en el Estado de Nuevo León, a partir de mayo de 2026, cambiar completamente el chip. Para las familias afectadas, ¿qué mensaje les pudieras generar y qué parte de solución o ves o visualizas que pudieran tener las familias afectadas? Fíjate, yo tengo muy bien identificado el problema. ¿Y por qué se generó? Porque hay una dispersión y una segregación, vamos a poner así, muy amplia, de las víctimas, sin comunicación. Eso fue lo que generó el problema. Entonces, por ejemplo, alguien llegaba, compraba, y evidentemente como son profesionistas o cada quien tiene su actividad, y se olvidaba. O sea, yo llego y te compro ahorita, como dices tú, una preventa, y en 2020, hoy estamos en el 2023, y se olvidaba. Entonces no había comunicación entre las personas, y entonces seguían vendiendo y vendiendo, y ni siquiera había una supervisión del avance. Eran muy pocas las personas que decían, oye, te compré en 2020, te comprometiste a entregarme en 2023, es 2022 y ni siquiera has iniciado el proyecto, oye, o cómo van los permisos. Entonces, pues la primera recomendación es que no haya esa dispersión, que exista una comunicación, porque la verdad es que tiene que haber una respuesta, y sin buscar generar una polémica. La pregunta, Nacho, que me hace todo el mundo y yo no tengo una respuesta es: ¿dónde está el dinero? ¿Verdad? Que realmente esa es la Sí. pregunta es eso. Más que nada, pues obviamente tal vez el dinero se gastó en ayer cosas, ¿no? Pero yo como afectado, la familia que va a estar viendo el día de mañana este episodio, es, ok, ya estoy afectado, ya levanté la mano, ya metí una denuncia. ¿Cuál sería la terminación de ese proyecto? Es decir, pues ya quedó como la denuncia, ¿me van a regresar dinero? ¿No me van a regresar dinero? Sí, mira, Ese sería el punto. la propuesta que estamos haciendo en este movimiento que te comento, que encabezo, es hacer una representación integral, por llamarlo multidisciplinaria, porque se convierte en un problema también la cuestión jurídica, porque, por ejemplo, los abogados penalistas, pues que se especializan evidentemente en materia penal, y alguien en derecho mercantil, hay un daño moral, un lucro cesante, ¿verdad? Hay un efecto, es una materia civil. Excepcionalmente, en los casos, por ejemplo, pues, si hay una persona detenida, se podría solicitar la figura de la extinción de dominio si es que esta empresa tuviera bienes. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es, por lo excepcional y extraordinario del caso, es que se formen grupos de personas, y haya esa conformación, que estamos trabajando en ello, no como despacho jurídico, ¿verdad? Sino como activistas de ayudar, o sea, del lado de las víctimas, porque sí ha habido mucho problema. Por ejemplo, el abogado en materia mercantil dice: "Oye, yo ya me hice mi trabajo, desafortunadamente ya terminé y la empresa no tiene nada, no tiene con qué responder". Entonces terminas con una sentencia que no puede hacer nada y no se puede romper el velo corporativo. Y él dice: "Oye, bueno, pues yo ya trabajé y págame". Entonces, bueno, déjame, voy en la vía penal. Y en la vía penal, oye, bueno, pues la persona ya está en la cárcel, ¿verdad? Entonces, pues yo ya terminé también. Entonces, precisamente por eso está buscando conformar que las víctimas se vayan formando, por ejemplo, en grupos de 50 personas, que esa es la propuesta que estamos haciendo ahorita, y donde también haya esa representación
jurídica integral para que en una sola comunicación se puedan atender todas las vertientes, porque la afectación desafortunadamente, Nacho, y no se puede ver de otra manera. Hay una afectación patrimonial, hay una afectación emocional, psicológica muy fuerte, porque detrás de cada compraventa pues hay una historia trágica, ¿verdad? Te comentaba yo también hace unos minutos que pues me platican estas personas y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo tenía mis ahorros, que eran 10 millones de pesos, se los entregué todos a él y estoy pasando por una crisis emocional muy grave, ¿verdad? Entonces, inclusive, ahí es donde te digo yo que se genera una cuestión donde se está rompiendo el orden público y que merece una atención excepcional. Y dentro de eso es, como te comento, o sea, ¿cuál es o cómo lo visualizas? Porque a fin de cuentas digo, sí me das el tema de dónde están parados, cómo se van a formar los grupos, cómo se va a realizar, pero ¿cómo visualizas a que yo que te entregué 10 millones de pesos, cuál es mi finalidad de voy a regresarme, me van a regresar esos 10 millones de pesos, me van a regresar un dinero, o solamente con la demanda va a quedar y va a decir, pues bueno, uno más y No, pues no, la palomita, ¿dónde es? Esa es la claro, pregunta, ¿no? Definitivamente, evidentemente el objetivo es que haya una reintegración, no nada más de lo invertido, o sea, de lo invertido, porque todos invirtieron hace 4 o 5 años, Claro. de lo invertido con su valor actualizado, inclusive, por ejemplo, si te vas en la vertiente de en materia civil del daño moral, el lucro cesante y... Sí, claro, tiene un porcentaje de un extra todavía. tiene un porcentaje, un extra. Hemos detectado particularmente en unos casos que no son todos, donde sí hubo una acción dolosa, en donde tienes que entrar en la materia penal, Sí. porque se deshicieron del patrimonio con el que podían responder las personas en simulaciones. Entonces, en ese caso, es como dicen en inglés, ¿verdad? O sea, follow the money, o sea, sigue la línea del dinero. Entonces, pues hay que seguir esa línea del dinero, muy particularmente en un caso, pues esta persona tenía varios bienes inmuebles y se lo trasladó a un familiar. Y dice que el día de hoy ya no tiene nada para responder. Entonces, bueno, sin violentar el principio de inocencia teóricamente del comprador, vamos a ver de qué manera se hizo la operación, a ver si no es una operación simulada que esta persona usó para deshacerse del patrimonio para responder. ¿Qué digo? Generalmente suele pasar donde pues, te deshaces de las propiedades, dices, pues hoy no tengo con qué solventar, pues demándame y no te puedo pagar, ¿no? Y pues ahora sí que el día de mañana que tenga propiedades, pues te voy a ir pagando. Pero sí viendo en la parte jurídica donde si hay un efecto de simulación, pues las autoridades pues hacen la reversa y con eso vas a tener que solventar. Bueno, estás tocando un tema muy importante. Eso, o sea, porque me dice a mí, oye, ¿se puede recuperar? No, claro que sí, porque claro. ya tenemos detectadas, ¿verdad? O sea, por lo menos, ¿verdad? De manera presuncional, operaciones de ese tipo, no una, Sí, o sea, no. múltiples, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, o sea, nosotros le vamos a solicitar a la autoridad, pues que llame, ¿verdad? Darle esa información, que llamen a esta persona y es como te digo, oye, ¿dónde está el dinero? El dinero está en algún lado, ¿verdad? En algún lado debe estar el dinero. Y sí. si no, tal vez digo, hasta los mismos edificios, pues tal vez está enterrado en donde pues, hicieron tal vez una parte de cimientos o algo. Y pues bueno, ahí hay una parte más todos los demás, el efecto doloso, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, también hablando de casos particulares, como digo, es muy amplio el tema y como digo, es abrumador por la cantidad de víctimas y la cantidad de desarrollos, pero me decían, pero ve lo complejo. Me decían, oye Raimundo, se va a recuperar de una colonia que se vendieron casas el bien inmueble. Entonces, sé que conoces del tema. Imagínate la relación de alguien proporcional del valor del terreno en Breña de alguien que compró una casa. Entonces, alguien, por ejemplo, yo hoy compré una casa en 4 millones en el año del 2020. Y le dicen, oye, estamos haciendo las acciones legales para que el bien inmueble en Breña, por decir algo de 6 o 7 hectáreas, donde sí va a ser la colonia, y ya lo tenemos detectado, está identificado, se va a asegurar, se va a vender y se va a dar proporcionalmente a cada una de las víctimas. Pero yo te comento a ti, imagínate
¿qué porcentaje de los 4 millones representa el valor en Breña? Porque si tienes el terreno en Breña, tienes que urbanizarlo y luego construir la casa. Claro. Entonces, vamos a suponer que sea el 5%. Pues en realidad te van a decir, oye, bueno, de tus 4 millones te voy a dar el 5%. Está muy bien, ya se recuperó el inmueble, pero por las circunstancias, pues viene siendo, pero evidentemente se están haciendo las acciones para que ese bien se recupere. Pero por las circunstancias o por estas omisiones que hubo, pues la persona compró una casa, ¿verdad? Donde, como dices tú, pues sí puede tener algo de responsabilidad. Cuando, por ejemplo, no tenía permiso de construcción y no había nada, ¿verdad? Una preventa. Y luego también que es la misma persona que está el día de hoy detenida, pues no tenía los permisos y en esa zona no hay agua y drenaje. O sea, en realidad ese proyecto auténticamente Sí, era ficticio, pues. Era ficticio, exactamente. La verdad es que, digo, el tema da para hablar y hablar y hablar, porque pues, realmente hay muchas familias afectadas, pero parte de todo esto es que las mismas personas que vayan hoy en día a comprar, bueno, todas las personas que nos estén escuchando, que vayan a comprar una preventa, tengan la precaución de pedir toda la información a los desarrolladores, que realmente esa es hoy en día la finalidad. Hoy en día que tienes en Nuevo León una problemática increíble de preventas, pues también le afecta a otros desarrolladores inmobiliarios que pues, de eso viven a fin de cuentas, ¿no? Entonces, creo que el tema puede ser muy abrumador hoy en día, y más para ti que tienes o levantas la mano como activista de miles y miles de personas afectadas. Pero tu punto de vista es, ¿se pueden seguir haciendo desarrollos con preventa? Sí, claro, sí. Entonces, aquí lo único fue, por llamarlo, un antes y un después, ¿verdad? O sea... Hablando de Nuevo León. Claro, hablando de Nuevo León, ¿verdad? Y a lo mejor aplica de manera general porque para todos los estados, para que no vaya a volver a suceder. Claro. Entonces, compradores, ¿verdad? Como dices tú, promotores inmobiliarios, desarrolladores, las autoridades, todos tienen que poner de su parte y esta situación pues grave que está sucediendo en Nuevo León, que sirva de ejemplo para que esto no se repite, como tú, por ejemplo, mis hijos, ¿verdad? Que están en edad ahorita de que requieren vivienda, pues hay necesidad, ¿verdad? O sea, hay una demanda de vivienda que esa no se puede detener. Claro. Entonces, precisamente nada más generar todas las condiciones para que no se vuelva a generar una crisis como la que tenemos el día de hoy. Entonces, por eso te digo, sí es muy importante partir, o sea, no decir, oye, no hay futuro, no, sí hay futuro, ¿verdad? Nada más vamos todos a ordenar esta situación, pues sin que se genere una crisis, ¿verdad? Es nada más, como tengo que insistir, y porque son dos vertientes muy diferentes, o sea, es las personas que apenas van a comprar y muy diferente, y estas 10,000 personas que el día son víctimas, son perspectivas muy diferentes, ¿verdad? Qué bueno que esas personas pues no entraron en una situación de esas, que capitalicen esta experiencia para el bien de todos. Claro. Y luego es todo como tú mismo lo mencionas, un tema complejo que hay que atender, que no se pueden quedar en un vacío legal estas personas y atender este problema de mayo para atrás. Y que tengan realmente un final, pues lo menos doloso, pues ya, ¿no? Para las personas. La verdad, te agradezco mucho que hayas venido el día de hoy, mi querido Raimundo. Gusto conocerte. Y ahora sí que les dejamos todos los comentarios que puedan hacer. ¿Cómo sales en redes o cómo estás en redes sociales? Muchas gracias, Nacho. Es Raimundo Ramírez Pompa en todas las redes sociales y también Raimundo Ramírez Pompa, Corrupción en Nuevo León, para que pues me sigan ahí en las redes sociales. Evidentemente abordamos este tema y otros temas tratando de poder hacer un activismo para el bien de la comunidad. Ya saben, todos los lunes compartan, dale like. Nos vemos este próximo lunes y no te olvides de compartir todos tus mensajes. Terminamos con nuestra firma del balón. Nuestro invitado el día de hoy, mi querido, ahí donde tengas un espacio, que ya estamos por cerrar esta temporada. Claro que sí. Y de verdad ha sido una temporada increíble y cerrándola con broche de oro siempre. Entonces, mil gracias. Ya saben, denle like, compartan,
con la firma de los balones. Nos vemos próximo lunes. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda, cada lunes 6 p.m. es un episodio nuevo. Dale click, comparte, suscríbete, dale a la campanita para que cada lunes te esté avisando de los episodios nuevos. Vienen entrevistas increíbles y algo muy importante es la enseñanza de la mente, las emociones y las finanzas de cada negocio, cada vida y cada alma tocada. Así es que dale click lunes 6 p.m. No te falles, ahí estaremos.